Queridos hermanos, quiero meditar con ustedes en la palabra de Dios, en un personaje de la Biblia, en un libro de la Biblia que tiene un mensaje para el pueblo de Dios de ahora, para el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Cristo. El libro de Tito, capítulo 2, el versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este capítulo nos da la enseñanza o prácticamente concluye que somos el pueblo que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo debería vivir el pueblo de Dios que espera la segunda venida? ¿Cómo deberíamos comportarnos sabiendo que Cristo está a las puertas? Vamos a Tito capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver el contexto de este mensaje que está en Tito capítulo 2. Pero vamos al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según es la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de Dios, Padre, y del Señor de Jesucristo nuestro Salvador. Esta carta es una carta pastoral. Es una carta cuyo destinatario era Tito. Y dice el apóstol Pablo: Tito, verdadero hijo en la común fe. Hermanos, Tito era griego. Tito no era hebreo, Tito era griego. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Ahí menciona que Tito era griego. Y a Tito no le obligaron a circuncidarse como a otros se les obligaba. Por ejemplo, Pablo a Timoteo, bueno, no lo obligó, pero sí lo circuncidó. A Tito dice la Biblia que él no fue circuncidado, pero él no era hebreo, él era griego. Y posiblemente era un converso de Pablo, porque Pablo le llama verdadero hijo en la fe. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 23, nos dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Entonces Tito era un colaborador de Pablo. Era un personaje que Pablo le había dado el mensaje y se había convertido en colaborador. Ahora, si ustedes leen 1 de Corintios, pareciera que los de Corinto tenían algunos problemas con Pablo, porque Pablo les dice: bueno, ¿me van a pedir carta de recomendación? Entonces los de Corinto quizás eran un poco celosos y Pablo les escribe la primera carta y les envía la segunda carta, pero esta primera carta fue llevada por Tito. Y en la segunda carta, Pablo les dice: bueno, yo estoy contento por la noticia de que Tito me trae acerca de ustedes. Entonces Tito, hermanos, era un dirigente, era capaz, era efectivo y demostró que fue como que el que medió la situación entre los de Corinto y Pablo. O sea, era una persona pacifista, era un colaborador pacífico. Por eso su nombre, el nombre de Tito, significa complaciente, significa honorable, significa agradable. O sea que era una persona agradable, era un líder agradable, era alguien que la gente lo seguía. A veces nosotros no somos muy agradables y a veces hay hermanos o hay hermanas con los que no nos gusta estar mucho porque no es muy no son muy agradables. En cambio hay otras personas que se ganan el corazón de la gente. Hay otras personas que se ganan el cariño de las personas. Así era Tito. Era una persona que se ganaba el corazón de la gente. Pero Pablo
le encomienda una misión. ¿Y cuál fue la misión que tenía Tito? Vamos a Tito, capítulo 1, el versículo 5, la primera parte. Tito 1, versículo 5. Y la misión de Tito dice ahí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué dice? ¿Cuál era el propósito de que Pablo dejó a Tito en Creta? Para que corrigiese ¿qué? Lo deficiente. Sería bueno que hubiera un Tito aquí en la iglesia, ¿verdad? Alguien que corrigiese ¿qué? Lo deficiente. Pero a veces queremos corregir lo deficiente a gritos, a regaños, a imposiciones. Pero dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. O sea, a ese hombre agradable, a ese hombre honrable, a ese hombre complaciente, fue puesto para corregir lo deficiente. Pero le dio una orden. ¿Cómo tenía que hablar Tito? Capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hermanos, había una misión: corregir lo deficiente. Pero ¿cómo iba a corregir Tito lo deficiente? Dice, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la sana doctrina. Ahora, ¿cómo eran los de Creta? Él estaba en Creta. Creta era, hermanos, era una isla muy larga y un poco ancha. Pero ¿cómo eran los cretenses? Bueno, había algunos que eran interesados en la palabra de Dios, porque recuerdan cuando fue el Pentecostés, Hechos 2:11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. O sea que había algunos de Creta que cuando fue el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos habían ido ¿qué? A Jerusalén. Posiblemente eran conversos judíos o posiblemente eran judíos que vivían en Creta. Pero bueno, conocemos que en Creta había personas que habían escuchado el mensaje cuando se derramó el Espíritu Santo en Jerusalén. Ahora, el apóstol Pablo estuvo allí también en Creta. Hechos capítulo 27, versículo 8, dice lo siguiente: y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Buenos Puertos era un puerto de la isla de Creta. Así que Pablo pasó por ahí, por esa isla, cuando iba prisionero a Roma, en ese lugar llamado Buenos Puertos. Pero los cretenses no eran del todo buenos. Se parecían quizás a nosotros que estamos aquí. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de los de Creta. Vamos al capítulo 1, versículos 12 al 16 del libro de Tito. Dice la palabra de Dios así, Tito 1, 12 al 16. Y ustedes juzguen si se parecen a nosotros. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Cómo eran los de Creta? Dice que eran mentirosos. Bueno, lo bueno es que aquí no habemos mentirosos. Esos estarán por allá en otra asociación, en otra iglesia. ¿Qué más dice? Bueno, dice malas bestias. Ahora, esto no lo estaba diciendo Pablo. Esto lo estaba diciendo Epiménides. Epiménides era quien decía esto de los cretenses y él era de ahí. Entonces los cretenses tenían fama de mentirosos, de malas bestias, de glotones y de ¿qué? De ociosos. Y dice el 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Estas características eran de los de afuera o también eran los de adentro? ¿A quién iba a predicar Tito? Dice, te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. Entonces la iglesia tenía también un problema. La iglesia se estaba acostumbrando a las costumbres o tenían los hábitos de ¿qué? De toda la ciudad.
Oye, hermanos, y qué feo que te digan que eres, bueno, que te digan mentiroso suena suave, pero que te digan que eres una mala bestia. Oye, no me ofendas. No, hermanos, pero la Biblia, los mensajes de la Biblia son así y a veces no nos gustan. ¿Cómo les decía Jesús y Juan el Bautista? Les decía generación de víboras. Uy, hermanos, si de pronto alguien se para aquí enfrente y les dice, son una generación de víboras, bueno, lo bajamos a pedradas, ¿no? O algo hacemos. No, pero así era el problema de los de Creta. Y ahora yo pregunto, ¿no será que esos problemas que tenían los cretenses los tenemos también nosotros? Ahora, dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que el pueblo fuera sano, que el pueblo hubiera un cambio en ellos. El 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces aquí había un problema. El detalle es que algunos estaban yendo con los judaizantes y otros hombres empezaron a imponer sus propias reglas, apartándose ¿de qué? Apartándose de la verdad. 15, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y escuchen cómo es que sí está hablando este problema dentro de la iglesia. Dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos ¿qué? Con sus hechos lo niegan. Hermanos, el mensaje de Pablo a Tito, o que Tito le tenía que dar a Pablo, era un mensaje a una iglesia. ¿Se parecerá a nosotros o estamos nosotros mejor que los de Creta? ¿No estaremos acaso así? Profesando conocer a Dios, pero con nuestros hechos, ¿qué hacemos? ¿No será que negamos a Dios con nuestras obras, con nuestros actos? Y venimos a la iglesia, somos cristianos, estamos con la Biblia bajo el brazo, pero a veces nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, con eso negamos conocer a Dios. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahora quiero ir al capítulo 2. Y eso vamos a analizar el capítulo 2, de ahí de Tito, que leíamos al principio. Tito capítulo 2. Y vamos a empezar. Ya lo habíamos leído, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el apóstol Pablo divide el consejo para los hombres y consejos para las mujeres y también para los jóvenes. Así que vamos a empezar. Y aquí en la Biblia no es primero las damas. Aquí en este capítulo empieza primero con los hombres. Y vamos a leer el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pasa algo bien curioso. El consejo a los hombres o a los ancianos solamente está en un versículo. El consejo a las hermanas está en más de un versículo. Pero vamos por partes. Dice que los ancianos sean sobrios. Leo otra versión. A los ancianos diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Y vamos por partes. El primer consejo era que los ancianos sean sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? Y le hablo a los hermanos, a los varones. Dice que los hombres tenemos que ser sobrios y sobrio es lo contrario de ebrio. Sobrio es la palabra nefalios en griego, que significa abstemio del vino, moderado y templado. Ahora, quizás podemos decir, bueno, nosotros no tomamos, nosotros no nos emborrachamos, pero quizás de pronto cuando alguien no me ve, posiblemente ¿qué? Bueno, puede ser. Si está diciendo eso la Biblia es porque posiblemente tenga razón. Quizás ocultamos esto, pero yo voy más allá. No solamente quizás diga, bueno, pues yo no tomo, ahí ese consejo no es para mí. Pero
los ancianos o los hombres no deben dar motivo para que se los acusara de borrachos o buscadores de placer. Ahora, hermanos, a veces ¿de qué estamos los hombres borrachos? Vamos al libro de Isaías 28:1. Vean lo que dice ahí. A veces ¿de qué nos emborrachamos? Isaías capítulo 28, el versículo 1, dice así: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. A veces ¿de qué estamos borrachos? De soberbia. ¿Y qué es la soberbia? El creerme mejor que los demás. El creerme que por mi experiencia, que por mis años, que por mi conocimiento, lo que yo diga se tiene que hacer. Por eso dice, ay de qué, ay de la corona de soberbia de los ebrios. Y a veces, hermanos, estamos ebrios de soberbia. Y una persona soberbia no le podemos dar un consejo. Porque dice, no, ¿a mí quién me van a enseñar? Una persona soberbia cree que lo sabe todo. Y a veces los hombres así somos. Porque me creo que soy ¿qué? Porque yo soy el pastor. Porque yo soy el hijo del pastor. Porque yo soy el director. Porque yo soy este cargo. Porque yo soy aquel. Porque yo fundé la iglesia. A veces estamos ebrios ¿de qué? De soberbia. ¿Sí? El versículo 3 dice, con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Así que, hermanos, el primer consejo es, para los hombres, es que no seamos soberbios, que no seamos altaneros, que no seamos ebrios, hermanos. Ahora, el texto sigue diciendo, ahí en Tito 2, versículo 2, regresemos, dice que los ancianos sean sobrios, ya vimos esto, pero dice que sean serios. Vamos a leer otra versión. Los ancianos, diles que deben ser responsables. Otra versión dice que los viejos sean templados y venerables. Otra versión dice los ancianos deben ser sobrios y respetables. Hermanos, esa palabra serios es la palabra griega que significa semnos, que significa dignos de honor. ¿Cómo tienen que ser los hombres? ¿Dice qué? ¿Dignos de qué? De honor. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra reputación? Hablo de los hombres. ¿Cómo está mi reputación aquí en la iglesia? ¿Soy digno de honor? Hablo a los hombres, ¿cómo está mi reputación en mi casa? Porque a veces, hermanos, aquí en la iglesia yo soy el que, el más honorable. Yo soy el más buen cristiano. ¿Y cómo está tu honor en tu casa? ¿Cómo está tu honor en tu casa? ¿Eres digno de respeto en tu casa? ¿Te has ganado el respeto de tu familia? Hermanos, porque hacernos sentir así respetables aquí en la iglesia cada sábado, cada 8 días es bien fácil. Pero ser digno de honor en tu casa, donde te conocen, donde saben cómo hablan, saben cómo eres, hermanos, ahí no es fácil. Y dice que los hombres tenemos que ser dignos ¿de qué? De honor. Ahora, ¿somos dignos de honor en el trabajo? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Somos personas respetables? O sea, ¿que se dan a respetar? ¿O cómo somos los hombres? Así que dice aquí que los hombres tienen que ser respetables. Porque a veces, hermanos, la gente del mundo no nos respeta. ¿Pero por qué no nos respeta? Porque nosotros, ¿qué? No nos damos ¿a qué? A respetar. Porque nosotros no somos ¿qué? Nosotros no somos ejemplo. Entonces, Pablo le dice a Tito que haga eso, que los hombres seamos dignos de honor. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con quienes dice ahí, para con los de afuera. ¿Cómo tenemos que conducirnos honradamente? Dice, ¿con quiénes? Hermanos, con los de afuera.
A veces quizás, hermanos, aquí en la iglesia somos unos. Aquí tenemos un comportamiento, pero quizás allá afuera, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportaremos allá afuera? A veces quizás nos gana la familiaridad, nos ganan las pláticas en doble sentido, quizás nos mezclamos entre el mundo y no nos conocen más por lo que decimos que somos. Pero entonces dice ahí, ahora, Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces cuando habla que los hombres tenemos que ser honorables en la iglesia, honorables en la casa y honorables también ¿en dónde? Allá en la calle. ¿Dignos de qué? Dignos de respeto. Para que cuando la gente busque de Dios, para que cuando el mundo busque de Dios diga, la iglesia de don René, la iglesia de don Elías, la iglesia donde va Genio, porque es un hombre de respeto. Pero a veces que dicen, para ser como él, así han de ser todos. A veces, hermanos, así sucede. A veces así sucede. Porque no andamos sabiamente para con quiénes, para con los de afuera. Y aquí en la iglesia damos una cara de que, no, pues mira, yo soy esto, no, yo sé yo. Pero a veces, hermano, la fama que nos traemos no es correcta. Tito sigue diciendo, 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, y luego dice prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Otra versión dice de buen juicio. Otra versión dice juiciosos. ¿Qué es una persona prudente? Vamos a 1 Samuel 18:5, perdón. 1 Samuel 18:5, y la palabra de Dios dice, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Ahora, Saúl andaba correteando a David. Saúl odiaba a David. Pero ¿cómo se portaba David? ¿Era qué? No llegaba, ¿qué traes? ¿Qué tú quieres? ¿O qué? ¿Cómo se portaba? Amablemente. Y a veces quizás voy manejando en la calle y se me atraviesa alguien y que tú eres esto o aquello. A veces no somos qué. O a veces yo veo que mi hermano Eugenio está haciendo algo mal y no soy prudente. Y de acá del púlpito le digo, hermano, tú eres esto y aquello y aquello. Porque me creo que a veces, hermano, no somos qué. No somos prudentes. Entonces dice que los hombres, que los ancianos, ¿sí? Sean qué. Sean prudentes. ¿Sí? Proverbios 10:19 dice, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una persona prudente es aquella que sabe hablar en el momento correcto, en el momento adecuado. Eso es una persona prudente. Y el versículo, regresemos a Tito 2, dice, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Otra versión dice maduros en la fe. ¿Por qué dice que tenemos que ser maduros en la fe? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces quizás empezamos a escuchar y en lugar de ser nosotros una guía segura para la iglesia, empezamos a meter ¿qué? Doctrinas. Y hermanos, ¿saben qué es lo peor? Que no metemos doctrinas, empezamos a discutir puntos de vista, esto y que yo supe y que yo le dije, miren, es que es así, cuando no son puntos de ¿qué? Cuando no son puntos de salvación. Que discutimos X cosa que no nos lleva a nada. Que si Jesús comió carne o no comió carne y ese es nuestro punto, hermanos, ese no te salva. Algún día llegaremos al cielo y le preguntamos, pero no es punto doctrinal, hermanos. Como le digo, a veces no metemos errores doctrinales, pero nos vamos por asuntos periféricos que distraen nuestra atención.
Y si un hermano predica algo diferente con la Biblia, pero como yo creo diferente, ahí sí voy a discutirle porque así no es. Cuando a veces no tengo ni una base sólida de la palabra de Dios. Por eso dice, hay que ser maduros ¿en qué? En la fe. ¿Sí? Ahora dice, sigo leyendo, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe o maduros en la fe, en el amor y en la paciencia. Oye, ¿cómo voy a ser yo un hombre amoroso? Pero dice la Biblia que seamos ¿qué? Amorosos. Y a veces los niños no se me acercan porque saben que yo soy un enojón. Porque no soy cariñoso. Porque soy impaciente. Hermanos, esos consejos fue lo que Pablo le dio a los hombres. Y por eso 1 Corintios capítulo 13 versículos 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? ¿De qué me sirve que yo, Jonathan Rodríguez, dé clases en la escuela misionera, sea presidente de una asociación, tenga un cargo en la unión, sepa todo el conocimiento, haya ido a otros países y no tengo amor? ¿De qué sirve? De nada me sirve, hermano. Vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Nada soy. Puedo estar borracho de soberbia, pero nada ¿qué? Nada soy. Y ahora sí Pablo pasa con las hermanas. Y como les dije, a los hermanos les dedica un versículo, pero a las hermanas les dedica 3 versículos. Pero yo supongo que las hermanas de aquí no tienen ese problema. Pero vamos a empezar. Versículos 3 al 5. Las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas, ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sujetas a los esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Bueno, yo creo que a lo mejor podemos concluir porque quizás aquí no hay este problema en las hermanas, ¿verdad? Sí, quizás chismosas son las de por allá, de otro lado, pero aquí no hay chismosas. Ahora, empieza diciéndoles que sean reverentes en su porte. Otra versión dice, igualmente las hermanas deben portarse con reverencia. ¿Qué será portarse con reverencia, hermanas? Otra versión, que se comporten como personas que aman a Dios. Aquí puede ir en 2 sentidos esto. Cuando habla de porte, ¿habla de qué? De la vestimenta. ¿Cómo me visto? A veces nada más me visto bien para venir a la iglesia. A veces me pongo la falda más larga para venir al culto. Pero cuando ando en la calle, cuando no estoy en la iglesia, entonces el primer consejo es que las ancianas o las hermanas deben ser reverentes en su ¿qué? En su porte. Y da una razón al final. El versículo 5 dice, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Como les digo, hace rato eso decíamos de los hombres. Quizás aquí en la iglesia somos uno o son una. Se visten bien, hablan bien, bueno, vienen bien. Pero quizás allá afuera somos ¿qué? Somos diferentes. Somos diferentes. Somos tan buenos cristianos que nadie lo nota. ¿Sí? Dice, tanto en su vestido como en su porte y conducta debían comportarse como quienes se ocupaban del servicio sagrado. Ahora, entonces yo aquí entiendo algo. Alguien podría decir, bueno, es que se refiere a los ancianos de iglesia. Pero si dice de ancianas, no hay ancianas de iglesia. Entonces está hablando de los hermanos y ¿quiénes? Y las hermanas. De todos como iglesia. ¿Sí? De una conducta reverente. Y lo que sigue es, las ancianas sean reverentes en su porte
Y dice una versión, y no adictas a los chismes. ¿Cuántas de nuestras hermanas serán adictas a los chismes? Ahí dice Pablo. Bueno, también habemos hermanos que nos encanta el chisme, ¿verdad? Pero le dice a las hermanas que no sean ¿qué? Que no sean chismosas. Proverbios capítulo 26, el versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero a veces nos gusta, ¿qué? Oye, ¿y qué te dijo? Oye, ¿y por qué? Y luego vamos ¿con quién? Y luego vamos con el otro. Y ahora como están de moda las redes sociales, nos hacemos un perfil falso y ahí escupimos todos los chismes que sabemos. ¿O no? Y que esto eres esto y tú eres aquello y que esto y aquello. Hermanos, pero el consejo a las hermanas, bueno, ustedes sabrán por qué Pablo a las hermanas les dice eso. Pero les dice que no sean ¿qué? Que no sean chismosas. ¿Sí? Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuál es el consejo? Que no andemos ¿qué? Quizás no visito a mi hermano o mi hermana cuando está en necesidad o para ir a llevarle algo de comida o para leer la Biblia con ella, pero sí ¿para qué? Para llevarle el chisme de lo que pasó en la junta de iglesia que tú no viniste, de lo que está sucediendo allá que tú no sabes. Y a veces es una aparente preocupación por la iglesia. Ay, mira lo que está pasando en la iglesia. Y en lugar de ir a ¿qué? Pero como dijo el hermano, cuando dice, vengan a hacer obra misionera, como ese es chisme santo, ese no lo queremos llevar, ¿verdad? Llevamos otros chismes. ¿Sí? Entonces dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, es el consejo. Continúo leyendo. El versículo 3. Que las ancianas igualmente se porten como responsables santas mujeres que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo, dice esta versión. ¿Personas de qué dice ahí? Otra versión dice maestras de honestidad. ¿Qué deben enseñar las hermanas? Hermanas, ¿quién debe educar a las jóvenes? Pues las hermanas. Las hermanas. ¿Yo qué consejo le podría dar a las jóvenes? Quizás a los jóvenes. Pero las hermanas tienen que enseñar a las hermanas. Pero a veces estamos al revés, como aquel que está dando clases de matrimonio y ni siquiera casado está. Porque leyó un libro y cree que leyendo el libro ya puede dar todos los consejos. Pero aquí el detalle que Pablo le dice a Tito, que las hermanas sean maestras de honestidad. Otra versión dice, deben enseñar lo bueno. ¿Qué cosa deben enseñar las hermanas? ¿Y qué enseñamos? A veces bueno, el chisme es cierto, pero a veces nuestras hermanas no son maestras o no enseñan porque los hombres decimos, no, es que ellas tienen que estar sentadas, es que ellas no tienen que hablar. Pero aquí está diciendo que tienen que ser, ¿qué? Maestras, maestras. Otra versión dice bellas maestras. Otra versión dice, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. Le leo la carta 22 de 1911, dice, un estudio de la obra de la mujer en relación con la obra de Dios en los días del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que nos capacitarán para enfrentar emergencias del mundo actual. Quizás no nos veamos en una situación crítica como lo estuvo el pueblo de Dios en los días de Esther. Pero dice, pero mujeres convertidas pueden realizar con frecuencia una parte importante en los puestos. ¿Qué dice? Que las mujeres también pueden, ¿qué? Ocupar un cargo. Y Pablo dice que sean, ¿qué? Que sean maestras, que sean maestras. ¿Y qué era lo que qué es lo que estas maestras tienen que enseñar? Vamos al versículo 4 y 5. Yo les decía, ¿a quién tienen que enseñar primeramente? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y qué decimos? No le hagas caso a tu marido, no, déjalo que él aprenda. ¿Cuál es el consejo que tienen que enseñar las hermanas? ¿Amar a qué?
a sus maridos y ¿a quién? Y a sus hijos. Hermanos, a veces los jóvenes, los matrimonios que apenas van empezando necesitan esos consejos. Y quizás si somos chismosos para decir, ni cuida a sus hijos, mira cómo los trae, mira cómo, no, hombre, no respeta a su marido. Pero no somos para ir y ¿qué? Para ir y dar un consejo de cómo cuidar a los hijos. Ay, siempre trae a esos niños bien enfermos, ni los cuida. Pero no somos para ir y decirle, mira hermana, esto le puede hacer bien o esto le puede estar haciendo daño a tu hijo. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Sí? Que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que las enseñen a qué más, a ser prudentes. Oye, pero si la hermana no es prudente, ¿cómo va a enseñar a otros a que sean prudentes? A que dice castas y cuidadosas de su casa. ¿A qué tienen que enseñar? A cómo cuidar el hogar, cómo cuidar su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra versión dice, y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a los esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Y yo pregunto, ¿será que estos consejos son válidos para los hombres y las mujeres hoy de la iglesia? ¿O no? ¿Será que la Biblia tiene razón? Hermanos, por algo está ahí. Por algo está ahí. Ahora, como los cristianos llevan el nombre de su Dios y afirman que lo representan, Pablo insta a que se examinen cuidadosamente los hábitos diarios por los cuales se juzga el poder de la religión. Hermanos, es bueno que nos examinemos. A veces hay lugares, hermanos, donde ya no se puede predicar. Pero ¿saben por qué no se puede predicar? Por el mal ejemplo que yo he dado. Por ese mal ejemplo que yo he dado. Porque si alguien va con mi vecino y dice, oye, te invito a mi iglesia, ¿cuál? ¿A dónde va? Y dice, no, mejor que. Entonces, a veces ese es el problema. De que no, nuestra conducta, tanto de hombres como de mujeres, hermanos, no es consecuente con nuestra fe. El fiel cumplimiento de las tareas diarias constituye la primera responsabilidad de la mujer cristiana. Vamos a concluir. Versículos 11 y 12. La gracia de Dios sea manifestada para salvación a toda la humanidad. Ahora da un consejo general, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Otra versión dice, también nos enseña que en este mundo, estoy leyendo el versículo 12, debemos ser honestos. ¿Cómo tenemos que ser? Honestos. Y a veces ya no paso por esa calle porque ahí le debo al de la tienda. Debemos ser, ¿cómo dice ahí? Honestos. Hermanos, me tocó en una ocasión algo que realmente me apenó mucho. No porque yo lo hice, sino por lo que tuve que hacer. Ir a pedir perdón a una casa de unos vecinos que no son de la iglesia, ir a pedir perdón por lo que hizo un miembro de iglesia. Hermano, qué vergüenza. ¿Cómo le digo a esa persona, oye, ven a la iglesia? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le doy el mensaje? Ellos me conocían como el pastor. Había yo pasado, ellos tenían una tienda, yo había pasado a comprar ahí, junto con mi familia. Y uno se presenta, bueno, somos de esta iglesia, cuando guste venir. Pero cuando me tocó a ir a pedir perdón por los chismes de una chismosa, hermanos, qué triste eso. Qué triste eso. ¿Cómo le dices, oigan, miren, vengan acá a la iglesia? O bueno, que yo le puedo decir, oye, vengan. ¿Y querría venir? Pero a veces eso sucede. Y a veces, hermanos, el evangelio es vituperado y el evangelio es pisoteado.
y Satanás nos gana la batalla. Por eso dice, tenemos que ser honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos, dice esta versión. Porque a veces hacemos las cosas sin ¿qué? Hermanos, a veces hacemos las cosas sin pensarlo. Malaquías capítulo 3, el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no le sirve. El mundo se está preparando para su destrucción. Dios no soportará más a los pecadores. Deben beber la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Los que serán herederos de Dios y copartícipes con Cristo de la herencia inmortal, dice, serán peculiares, o sea, diferentes. Y serán tan peculiares que Dios colocará una marca sobre ellos para indicar que le pertenecen completamente. Y hago la pregunta, hermanos y hermanas, ¿somos diferentes a los del mundo? ¿O andamos de chismosos, de ebrios, de sin amor, sin paciencia? Dice que el pueblo de Dios tiene que ser, ¿qué? Diferente, peculiar. ¿Sí? ¿Pensáis vosotros que Dios será honrado y reconocerá un pueblo que esté tan mezclado con el mundo que solamente se diferencie de ellos por el nombre? Leed nuevamente, dice el consejo, Tito 2, 13 al 15. Pronto se sabrá quiénes están de parte del Señor y quiénes no se avergüenza de Jesús. Los que carecen de valor moral para tomar conscientemente su posición frente a los incrédulos. ¿Y por qué yo carecería de valor moral? Hermano, cuando me comporto igual que los incrédulos, ¿qué valor moral tengo para reprenderlos? Cuando yo soy un chismoso, ¿qué valor moral tengo para hablarles del chisme? Y a veces es más fácil que yo me esconda en redes sociales tras un nombre falso para decirle los pecados de los otros, porque si pongo mi nombre, sabrán cuán peor soy yo. Y dice, los que carecen de valor moral para tomar conscientemente su posición frente a los incrédulos, para dejar las modas del mundo e imitar la vida abnegada de Cristo, se avergüenzan de Él y no aman su ejemplo. A veces estamos tan parecidos al mundo. ¿Y cuál es la pregunta que hacemos? En lugar de preguntar, ¿qué es lo que más debo hacer? Pregunta, hermano, ¿y hasta dónde puedo subirme la falda que no sea pecado? En lugar de decir que, ¿cuánto es lo mejor que puedo dar? ¿Cuánto es lo menos que puedo dar de ofrenda? En lugar que digamos, hermanos, ¿cuánto es lo más que debo de dar? O sea, tratamos de hacer el evangelio lo más parecido del mundo, pero que no sea del mundo. A veces ese es nuestro problema. Hermanos, dice, continúo y vamos a ir concluyendo, dice, dice, la gracia de Dios, leo el 11, sea manifestada para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras esperamos la esperanza bienaventurada. ¿Cómo debemos vivir los que esperamos a Cristo? Sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Mientras esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, Cristo está a las puertas y nosotros debemos tomar una decisión. Estamos aquí en la iglesia, venimos a la iglesia, pero quizás mi comportamiento, quizás mi moral, quizás mi relación que tengo en la casa o en el mundo no habla de mí como un ¿qué? Como un buen cristiano. Quizás no tengo el sello del carácter de Dios en mi mente, pero Pablo dice que mientras estamos esperando esa venida, vivamos seria, piadosa y prudentemente. Porque si no, ¿cómo podríamos llamarnos adventistas? ¿Cómo podría yo llamarme que espero la venida de Cristo si no vivo qué? Como si realmente Él fuera a venir. Hermanos, Cristo está a las puertas y viene por un pueblo que realmente se ¿qué? Hermanos, se distinga. Un pueblo que tenga el sello de Dios
Y el sello de Dios no es solamente que yo guarde el sábado. El sello de Dios es que yo tenga el carácter de Dios en mi frente. Apocalipsis 14:14 dice: miré una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Y para qué es esa hoz? Hay dos cosechas, ¿sí? La del trigo y la de las uvas. Algunos seremos trigo en el granero celestial y otros seremos uvas que seremos aplastados por el juicio ejecutivo de Dios. Pero eso no depende de Dios, hermanos, porque Cristo ya hizo su parte. ¿Depende de quién? De que nosotros vivamos como cristianos, no de nombre, como adventistas, no de nombre, porque de esos hay muchos, como reformistas, no de nombre, sino que realmente, hermanos, seamos hombres y mujeres dignos de ser llamados cristianos, y que cuando el mundo te vea y que cuando el mundo me vea, diga: ese hombre, esa mujer, hay que imitarlo. Como aquel hermano que decía, o aquel profesor que decía: conozco un hombre que es de la iglesia verdadera. Él era católico, pero él conocía a alguien que era de la iglesia verdadera. Y fue solamente por el comportamiento de aquel hombre. Y lo maravilloso es que aquel hombre de la iglesia verdadera es un miembro de nuestra iglesia, que por su ejemplo convenció a otros de cuál era el pueblo de Dios. Que nosotros así podamos ser. Que por tu ejemplo, que por mi ejemplo, el mundo pueda ver que somos del pueblo de Dios. Amén.